Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa de ¿Y tú? ¿Tienes miedo? Bueno, pues esta noche nos toca hablar de este tema tan interesante de misterios sin resolver. ¿Qué le parece si comenzamos? Suba su volumen. La maldición del edificio Dakota. Esta construcción de finales del siglo XIX en Nueva York es conocida por ser el escenario del asesinato de John Lennon, pero la historia de este lugar está manchada de sangre y es un referente para los amantes de lo paranormal. La fama que envuelve a este edificio asegura que está construido sobre los restos de una colonia de practicantes de magia negra, por lo que cuando se suscitaba el año 1967, el director polaco Roman Polanski decidió grabar aquí La Semilla del Diablo. Muchos satánicos y devotos del ocultismo se manifestaron y amenazaron para que alejase los focos del lugar. Entre ellos estaba Charles Manson, que más tarde dirigiría el asesinato de la familia del director. En imagen, el edificio de 1890. La muerte de la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Cómo murió la legendaria piloto sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Earhart fue la primera mujer aviadora en volar sola a través del Océano Atlántico y desapareció misteriosamente en el año de 1937. Mientras volaba sobre el Pacífico. Ella y su navegante Fred Noonan nunca más fueron vistos y muchos supusieron que su avión se había estrellado contra el agua, aunque algunos expertos aseguran que pudo haber muerto como náufraga en una isla remota. Bueno, ¿y qué decir de la enigmática Área 51? Aquí le contamos la historia. Los rumores sobre una supuesta base militar secreta en medio del desierto de Nevada no dejan de circular por las redes sociales y son muchos quienes están convencidos de que el gobierno estadounidense oculta ahí vida extraterrestre. Con más de 12,000 kilómetros cuadrados de extensión y de acceso restringido, es objeto de conspiraciones sobre posibles ovnis y pruebas de vida extraterrestre. Vámonos con la siguiente historia. El ovni de Manises. Bueno, pues ya han pasado más de 4 décadas desde que el piloto Fernando Lerdo de Tejada aterrizase en Manises, un vuelo que iba de Palma de Mallorca a Tenerife. La noche del 11 al 12 de noviembre de 1979 tuvo que hacerlo de emergencia al ser perseguido por unas luces rojas que le atemorizaron y que también vieron los trabajadores del aeropuerto de Manises. Es el caso de avistamiento más famoso de España y actualmente se sigue sin saber qué era lo que realmente seguía al avión. Un supercaraval como el que usted está viendo en esta imagen. El puente de los perros suicidas. En el puente Overtoun, cerca de la ciudad escocesa de Dumbarton, un letrero advierte a los dueños de perros de que deben sujetar a sus mascotas con una correa desde que comenzaron a lanzarse al vacío en 1950. Muchas mascotas se sentían intranquilas al cruzar el puente y saltaban por encima del muro. Unos 300 perros han muerto aquí desde entonces, aunque hay quien habla de más de 600. Comenzó a correr la creencia de que el lugar era un portal hacia el infierno y que la hipersensibilidad de los animales hacía que se arrojasen al vacío. Décadas más tarde se llegó a la conclusión de que los canes saltaban al percibir el olor de las visiones de la zona. Comenzó a correr la creencia de que el lugar era un portal hacia el infierno y que la hipersensibilidad de los animales hacía que se arrojasen al vacío.
Décadas más tarde, se llegó a la conclusión de que los canes saltaban al percibir el olor de los visiones de la zona. Pues vámonos con la siguiente historia, muy interesante. El puente donde muchos canes han perdido la vida. La siguiente historia es la de la habitación 712. ¿Había escuchado hablar de ella? El paradero de Cardona, a escasos 100 kilómetros de Barcelona, puede presumirse de una de las estancias con más fama en el mundo esotérico y de lo paranormal. La habitación solo se ocupa a petición propia, ya que tras escuchar los relatos y reclamaciones de muchos clientes, la dirección del hotel decidió cerrarla al público, salvo por solicitud expresiva. Ruidos extraños, grifos abiertos, sueños inquietos e incluso apariciones son algunas de las experiencias que los huéspedes de la habitación 712 han vivido aquí, en un recinto fortificado del siglo XV que transporta a la Edad Media. La muerte de Hitler. Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron el 30 de abril del año 1945 en un búnker en Berlín. Bueno, esa es la versión oficial de los aliados, pero 75 años después persisten dudas y misterios. Supuestamente sus cuerpos fueron incinerados, aunque hay presuntos fragmentos óseos de Hitler. ¿Y qué cree usted? Hay quien cree que el dictador y genocida nazi huyó con vida de Alemania. La muerte de Marilyn Monroe. Las teorías sobre el fallecimiento de la famosa actriz no han parado de sucederse desde que saltase la noticia. Bueno, pues suicidio o asesinato, los detalles son confusos e incluso contradictorios, como la posición de su cuerpo o el estado en el que se encontraba la habitación, y hacen que muchos opinen que su muerte fue una conspiración por parte de los hermanos Kennedy para evitar que la artista pudiese revelar información comprometida. ¿Qué pasó con Anastasia Romanov? Todos conocemos la historia. La familia Romanov fue asesinada por los bolcheviques, pero el cuerpo de la pequeña Anastasia no se encontró nunca junto a los demás. La leyenda sobre su escape comenzó a crecer y la creencia de que la duquesa estaba viva se extendió por todo el mundo. Hay quien vio oportunidad de fama y surgieron muchas jóvenes que aseguraron ser Anastasia. La más famosa fue Anna Anderson, que nunca llegó a probar que fuese realmente quien decía ser. Las muestras de ADN confirmaron años después de su muerte que era una suplantadora. Finalmente, en el año 2007, los investigadores encontraron unos huesos que coincidían perfectamente con los del resto de la familia Romanov y que, según los expertos, pertenecen a Anastasia. Oiga, ¿quién era Jack el Destripador? La identidad de este famoso criminal nunca ha sido revelada y es un misterio desde que en 1888 el asesino de chicas de la calle de la Londres victoriana enviase una carta a la policía firmada con su popular apodo. Aquí en imagen tenemos un dibujo sobre el caso publicado el 13 de octubre de 1888 en el periódico Illustrated London News. Vámonos con la siguiente, Tenemos muchos misterios sin resolver que hasta fecha de hoy, año 2024, aún siguen siendo toda una incógnita. Vámonos con la historia del barco fantasma Mary Celeste. Este barco mercante zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova, Italia, pero nunca llegó a su destino. Apareció en el estrecho de Gibraltar
sin rastro alguno de los 10 pasajeros que iban a bordo cuando partió y con el único bote salvavidas desaparecido. Los Illuminati. Los rumores sobre esta misteriosa organización aseguran que dominan el mundo y que son los responsables de grandes complots y tramas para controlar a la población. Una de estas teorías baraja que la muerte de Lady Di fue en realidad un asesinato orquestado por los mismos Illuminati. Esta supuesta sociedad de origen masónico se llamaba los Iluminados de Baviera y presuntamente trataban de cambiar el orden político del mundo, aunque muchos aseguran que ya no existe. Actualmente hay quien sigue defendiendo su presencia. En imagen, Adam Weishaupt, el fundador de la organización, pues cosa que siempre simboliza a los Illuminati es el ojo que todo lo ve. Oiga, ¿alguna vez se ha preguntado si realmente existe el ojo que todo lo ve? ¿Es el ojo de quién? ¿Es el ojo de Dios? ¿O será el mismísimo ojo de Satanás? La tumba de Cleopatra VII y Marco Antonio, encontrarla sería uno de los grandes logros de la egiptología, pero a día de hoy el paradero de la tumba de Cleopatra y su amante es uno de los misterios más grandes del mundo. Las búsquedas hasta el momento no han dado resultados y todo parece apuntar a que el lugar permanecerá por mucho tiempo perdido entre la arena o las aguas de Egipto. Manuscrito de Voynich. Todas las hipótesis están abiertas en torno al manuscrito de Voynich, un curioso volumen escrito con la pluma de un ave en una extraña lengua hace ya más de 500 años. Podría ser un libro perteneciente a una organización secreta medieval, de una cultura alienígena o simplemente un fraude. Lo que sí es cierto es que nadie ha podido descifrarlo aún. Desde filólogos o criptólogos de los servicios secretos se han interesado por saber en qué idioma está escrito o si es una combinación de caracteres. A través de 240 páginas hechas de pergamino se pueden apreciar dibujos incomprensibles sobre supuestas plantas increíbles, seres parecidos a medusas y mujeres que bajan por un tobogán hasta una supuesta laguna. Bueno, dentro de todo lo que son los misterios de nuestra historia, de la historia de nuestro planeta, pues cómo no hablar de la maldición de Tutankamón. El 26 de noviembre de 1922 ocurrió un hit en la historia de la arqueología, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Gracias a la expedición del arqueólogo Howard Carter y el aristócrata Lord Carnarvon, el hallazgo se volvió aún más famoso cuando comenzaron a morir en extrañas circunstancias los miembros del equipo que descubrió el sarcófago. Los rumores sobre lo esotérico comenzaron a correr como la pólvora para justificar las extrañas muertes del equipo, que expertos atribuyen a la presencia de microbios en la tumba. Imagen, tenemos al gran faraón. Luces de Marfa son uno de los fenómenos más conocidos en Estados Unidos. Unas luces del tamaño de un balón de baloncesto que de vez en cuando realizan una danza lumínica a los alrededores de Marfa. Cabe comentar que se avistan desde 1883 y nadie ha podido aún averiguar su origen. El sudario de Turín. Esta reliquia religiosa está considerada por algunos cristianos como la más importante de toda la historia de nuestra humanidad. Esta sábana tiene manchas de lo que parece ser el cuerpo de un hombre y muchos plantean que podría ser
la que transportase el cadáver de Jesús durante su entierro, ya que las marcas coinciden con las que sufrió en la cruz. Sin embargo, muchos académicos refutan esta teoría y aseguran que la sábana pertenece a la Edad Media. Triángulo de las Bermudas. Esta zona es mundialmente conocida por ser un lugar en el que se producen misteriosas desapariciones. Es un triángulo imaginario en el que se ha perdido la señal de numerosas embarcaciones sin explicación y que muchos consideran como un agujero negro. También se rumorea que bajo él se encuentra la Atlántida. Señales en los campos de cultivo. Las curiosas señales en las cosechas también son objeto de debate en el ámbito del misterio. Las leyendas urbanas las atribuyen a la presencia de vida extraterrestre, ya que los dueños de los cultivos aseguran que aparecen de forma repentina y por la noche. Hasta el momento, no hay evidencia científica de su origen, pero en aquellos que han sido investigados, se ha llegado a la conclusión que han sido creados por intervención humana. Bueno, tantito antes de continuar, discúlpeme. Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de la Unión Americana. Mucha gente en la frontera nos sigue. Muchas gracias por su preferencia. Comparte esta transmisión para llegar a más gente. Gracias a Dios hemos entrado en el gusto de la gente. Saludos también, obviamente, a toda el área metropolitana de Monterrey. Otros bellos estados de nuestra República Mexicana, Centro y Sudamérica. Comparte esta transmisión para llegar a más gente, para que más gente nos conozca. Continuamos en su programa ¿Y tú? ¿Tienes miedo? ¿Quiénes construyeron Stonehenge y por qué? El origen de las piedras del monumento megalítico de Stonehenge, Inglaterra, ha sido una cuestión debatida durante siglos. Era una incógnita de dónde surgieron estas piedras y cómo se pudieron mover con los medios de la época por sus grandes dimensiones, así como la finalidad de su curiosa disposición. Dentro de lo que es los últimos estudios realizados sobre ellas, se pudo señalar los bosques de West Woods como el primer hogar de los Sarsens. Los grandes bloques de arenisca llamados Sarsens que conforman el monumento erigido entre finales del Neolítico y principios de la Edad del Bronce. Pongan mucha atención con la siguiente imagen, vean nada más, hablando de los misterios sin resolver de la humanidad, pues cómo no hablar, adelante Mish, claro que sí, pues cómo no hablar del monstruo del lago Ness. Es uno de los avistamientos más antiguos y de las leyendas con más recorrido, vigente en el imaginario colectivo desde 1871, incluso se ha convertido en un lugar turístico desde que se registrase la presencia de una criatura en las profundidades del lago. La sonrisa de la Gioconda. Muchos dicen que depende del estado de ánimo de quien la mira, pero sea cierto o no, no existe una opinión generalizada sobre la expresión en el rostro de la protagonista de la obra más famosa del mundo. Más misterioso es, aún, el motivo de su curiosa pose. Y la tenemos, la sonrisa más misteriosa del mundo. A detalle. ¿Quién le disparó a JFK y a RFK? Bueno, pues el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, sigue siendo uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. El asesinato por un disparo de su hermano Robert F. Kennedy, el 5 de junio de 1968, añadió a las teorías de conspiración. En cada uno de los casos, un pistolero solitario fue acusado. En ambas muertes, las preguntas siguen siendo: ¿habría un segundo tirador? Tal vez en algún montículo abierto de grama o a lo largo del recorrido de la caravana de JFK. ¿Cómo podría un hombre con un rifle
pedido por correo apuntarle al presidente en un auto en movimiento desde la distancia. Al mismo Lee Harvey Oswald le dispararon en una estación de policía en Dallas, días después de que muriera John F. Kennedy. Un panel de especialistas encabezado por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, Eric Warren, concluyó que Oswald era el único asesino, pero una encuesta de Gallup 6 décadas después determinó que un 60% de los estadounidenses no creen en eso. En cuanto a RFK, un testigo le dijo a la empresa de noticias CNN en el 2012 que ella escuchó 2 pistolas disparando durante el tiroteo de 1968 en Los Ángeles y que las autoridades alteraron la versión del crimen. Pie Grande, Sasquatch o el hombre de las nieves son reales. Historias de bestias alusivas, peludas y gigantes, parecidas a los humanos, han sido relatadas en varios continentes durante siglos. En las montañas del Himalaya es conocido como el Yeti o el abominable hombre de las nieves. Los estadounidenses han informado de avistamientos de pie grande o Sasquatch. Los rusos llaman a esta entidad Almasty. Una característica común en los informes modernos es que la mayoría de las fotos son borrosas y el video es precario. Un examen cuidadoso a menudo conduce a conclusiones de identidad equivocadas o engaños elaborados. Pero el año pasado, un genetista británico dijo que las muestras de pelo supuestamente de 2 de las criaturas del misterio resultó ser una coincidencia genética de un antiguo oso polar. El científico presentó sus resultados de ADN para su publicación en una revista científica revisada por pares y se tiene contemplado publicar un libro basado en su investigación este año. ¿Para qué servían las líneas de Nazca? Las líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos grabados en la llanura costera del sur de Perú. Algunos son simples líneas rectas que discurren en todas direcciones, mientras que otras representan animales o personas. Las líneas fueron estudiadas por investigadores que viajaban a pie en la década de 1920, pero no fue hasta que los pilotos comerciales empezaron a sobrevolar la zona en la década de 1930 que se reveló todo su alcance y elaborado diseño. Según la UNESCO, las líneas de Nazca son incomparables en su extensión, magnitud, cantidad, tamaño, diversidad y tradición milenaria a cualquier obra similar en todo el mundo. Se construyeron a lo largo de 1000 años, principalmente retirando las piedras más oscuras para dejar al descubierto la arena de color más claro que había debajo. La pregunta que sigue intrigando a los investigadores es: ¿por qué se hicieron este tipo de figuras? Durante décadas, algunos arqueólogos creyeron que servían de gigantescos calendarios astronómicos, posiblemente vinculados a constelaciones u otros cuerpos celestes. Investigaciones recientes sugieren un propósito más terrenal. Ahora parece que las líneas de Nazca podrían haber estado relacionadas con rituales destinados a pedir lluvia a los dioses. También es posible que marcaran rutas utilizadas por los peregrinos en sus viajes a los templos, o que se realizaran rituales en puntos designados a lo largo de las propias líneas. Pero la verdad completa aún se desconoce. ¿Qué ocurrió en el incidente del Paso Dyatlov? La primera noche de febrero de 1959, 9 esquiadores murieron misteriosamente en las montañas de lo que hoy llamamos Rusia. La noche de lo que se conoció como el incidente del Paso de Dyatlov. El grupo había acampado en una ladera, cenando y entrando en sus tiendas para dormir. Pero algo salió catastróficamente mal, porque el grupo nunca regresó. Es un caso que te recordará a la última temporada de The True Detective.
El 26 de este mes se encontraron las tiendas abandonadas y desgarradas por dentro. Alrededor había huellas dejadas por el grupo, algunas con calcetines, otras con un solo zapato y otras descalzas, que continuaban hasta el borde de un bosque cercano. Allí se encontraron los 2 primeros cadáveres, sin zapatos y vestidos, solo con ropa interior. Los cadáveres presentaban síntomas de muerte por hipotermia, pero a medida que los forenses iban inventariando los cuerpos, discúlpeme, así como los otros 7 que se descubrieron en los meses siguientes, la hipotermia dejaba de tener sentido. De hecho, nada tenía ningún sentido. Uno de los cuerpos presentaba un traumatismo por objeto contundente, propio de una agresión brutal. Otro tenía quemaduras del 3er grado. Otro había estado vomitando sangre. A otro le faltaba la lengua. Y se descubrió que parte de su ropa era radiactiva. Entre las teorías que se barajan figuran la interferencia de la KGB, la sobredosis de drogas, una abducción extraterrestre o la versión rusa del Yeti. Recientemente un director del documental presentó una teoría sobre un fenómeno aterrador, pero real, llamado infrasonido, en el que el viento interactúa con la topografía para crear un zumbido apenas audible, que sin embargo puede inducir poderosas sensaciones de náusea, pánico, espanto, escalofríos, nerviosismo, aumento de radiación, aumento rítmico, cardíaco y dificultades respiratorias. ¿Quién era D.B. Cooper? Ningún repaso de los misterios históricos estaría completo sin la historia del hombre conocido como D.B. Cooper, la única persona que ha secuestrado un avión comercial en Estados Unidos y se ha salido con la suya. O al menos, eludido a su captura. Muchos criminales famosos han logrado permanecer sin identificar durante décadas como el asesino del Zodiaco, pero Cooper pertenece a una categoría muy diferente. Aparte de mostrar a una azafata un artefacto que según él era una bomba, su crimen no fue violento y su audiencia fue asombrosa. El día antes de la Acción de Gracias del año de 1971, D.B. Cooper embarcó en un vuelo de Portland a Seattle, poco después de las 3 de la tarde. Entregó una nota a la azafata, mostró su supuesta bomba y exigió que le dieran $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. El avión aterrizó en Seattle, cambió a sus pasajeros y a la mayoría de las azafatas por el rescate de Cooper y volvió a despegar. Mientras el avión sobrevolaba una zona situada entre Seattle y Reno, Cooper saltó a la fría y lluviosa noche, azotado por vientos de más de 300 kilómetros por hora, sin nada más que el traje que llevaba puesto, 2 paracaídas y $200,000 en efectivo. La persecución posterior duró 45 años y tuvo 800 sospechosos, pero ninguna detención. Cooper se ha convertido en un héroe popular para muchos, inspirado en canciones, películas, programas de televisión, podcasts, libros e incluso una reunión anual de entusiastas conocido como CooperCon. Bueno, pues, ¿qué pasó entonces con Cooper? Es probable que nunca sobreviviera al peligroso salto. En 1980, parte del dinero del rescate se encontró cerca del río Columbia. También se encontró una calavera que se creyó era la suya. Aunque el FBI abandonó oficialmente el caso en el año 2016, los detectives aficionados siguen intentando descifrar el misterio. Y vean nada más, tenemos una imagen increíble. Adelante, Mish. Pues vean nada más que tenemos en pantalla, Saludos para toda la gente que siempre nos apoya, que comparte la transmisión para llegar a más gente, para que más gente nos conozca. Pues saludos muy especiales a todas las personas que se encuentran viendo el programa, la repetición, desde donde quiera que usted se encuentre, ya sea en su casa o su oficina. Pues le recomendamos ver el programa Y tú tienes miedo de noche, con todas las luces apagadas, con el volumen bien fuerte, Y como le comento, pues vean nada más,
Aquí tenemos en pantalla, tenemos el Jardín de las Delicias, que obviamente es la obra más emblemática y enigmática del Bosco, el cual fue un pintor flamenco. Se trata de un tríptico pintado al óleo sobre madera de roble, elaborado hacia 1490 o 1500. Escuche muy bien, ¿eh? Cuando permanece cerrado, contemplamos dos paneles en que se presenta el tercer día de la creación. Al abrirlo, los tres paneles interiores representan el paraíso, la vida terrenal, pues obviamente el Jardín de las Delicias y el infierno. Pues no me lo va a creer usted, pero hay quienes aseguran que quiso plasmar en esta obra la aparente verdadera forma del planeta. Su manera de representar estos temas ha sido objeto de toda clase de controversias. ¿Cuál era realmente el propósito de esta obra? ¿Para qué fue destinada? ¿Qué misterios se ocultan detrás de esta obra de arte? Vámonos con la siguiente. La ubicación del Santo Grial. Nadie sabe el paradero de la mítica copa donde Jesucristo bebió en la última cena en compañía de los apóstoles. De hecho, no fue hasta la Edad Media que el interés en este objeto realmente se disparó. Las historias del rey Arturo describieron la búsqueda del Santo Grial como una de sus máximas prioridades. Los últimos reportes sobre el paradero de esta reliquia religiosa son del año 2021. El Santo Grial está en Valencia, según confirmó la Iglesia Católica. En específico, en la Catedral de Valencia, en la Iglesia de San Cáliz o el Santo Tazón. En el lado derecho de la entrada es donde muy seguramente se encuentra escondido. Valle de la Muerte, Estados Unidos, llamado así desde 1849, cuando un grupo de pasajeros se perdió en el valle y debido a las extremas temperaturas y a la hambruna se vieron obligados a quemar sus carruajes y a comer a los bueyes para sobrevivir. Discúlpeme. Este inmenso océano de arena de California es conocido por sus piedras reptantes. Desde hace varios años, investigadores de diferentes partes del mundo se volcaron en arrojar algo de luz al misterio de las rocas de Racer Track Playa, que se deslizaban solas por este lago seco. Aunque hasta hace poco nadie había visto el movimiento en directo, las estelas que ellas mismas dejaban en la arena inquietaban a los científicos, quienes barajaban la posibilidad de que el deslizamiento debiese ser al fuerte viento. En 2014, un oceanógrafo y un ingeniero fueron los primeros en presenciar el fenómeno totalmente en vivo y grabarlo en video. Ambos llegaron a la conclusión de que las piedras no solo se movían por el viento, sino que era provocado porque cuando llovía, las gotas de agua dejaban una fina capa sobre el lago, que al llegar la noche y bajar las temperaturas se congelaba. Las piedras quedaban atrapadas hasta el amanecer. Cuando el deshielo y el suave viento se suscitaba, algunas de estas rocas eran deslizadas por el aire y agua que fluía bajo el hielo. Pues vean nada más, qué interesante historia hablando de las piedras. Ahora sí que, literal, las piedras rodantes ahí en California. Es increíble historia, ¿no? Al último ya se descubrió, pues, cómo es que se deslizan a lo largo de este lago seco. Cataratas de Sangre Antártida. Conocidas como las cataratas de sangre por el color rojizo del agua, esta maravilla natural se ubica en la lengua del glaciar Taylor, en la Antártida. En un principio, las primeras teorías apuntaban a que su color se podía deber a las algas rojas, aunque pronto los geólogos encontraron una explicación más acertada. El agua procede de un antiguo lago salado que se encuentra enterrado bajo el glaciar. Debido a la ausencia de luz y de oxígeno, su concentración es algo mayor que el de otros lagos salados. Algunas de sus propiedades son el sulfato, cloruro y hierro,
por lo que este último, al mezclarse con el oxígeno, produce oxidación, una reacción química que se acelera debido a la presencia de sal y que otorga este color rojizo al agua. Otros investigadores han añadido a la teoría de la presencia de microbios que podrían contribuir a intensificar su color. Oiga, ¿cómo se la está pasando, Pues saludos muy especiales a toda la gente que siempre nos ha apoyado desde el programa número 1. Recordar que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México, aquí a través de la página de Borrachos FC. Si usted cuenta con una fotografía, un video, si sabe alguna historia, una leyenda, mándenos un inbox en este instante a la página de Borrachos FC. ¿Para qué? Para que más adelante en alguno de sus programas de Tú Tienes Miedo mostremos su material. Obviamente le mandamos saludos, obviamente lo mencionamos. Muchas gracias por su preferencia, Seguimos adelante. Seguimos increciendo, Quédese, no se vaya. Atrévase a ver el programa Y Tú Tienes Miedo con todas las luces apagadas y el volumen bien fuerte. Como le comento, vamos increciendo dentro de todo lo que son los misterios de la humanidad. Pues vámonos con la siguiente historia, el siguiente misterio, que es la reencarnación de las hermanas Pollock. El padre de Joanna y Jacqueline Pollock era un fiel creyente de la teoría de la reencarnación y pedía todas las noches alguna prueba. En 1957 las hermanas murieron en un accidente de auto. La familia atravesó el duelo, pero la madre volvió a quedar embarazada. Y él estaba convencido de que sus hijas estaban a punto de reencarnarse de nueva cuenta en su familia como gemelas. En 1958 nacieron Gillian y Jennifer con marcas de nacimiento en los mismos lugares que Joanna y Jacqueline. Años más tarde sufrieron ese ataque. Su madre dijo que las había escuchado hablando sobre el accidente y hasta demostraron reconocer muchos detalles de su vida pasada. Hay especulaciones de expertos del comportamiento sobre lo que puede haber sucedido, pero definitivamente el caso nos hace pensar. Oiga, ¿la luna es una nave alienígena y no un satélite natural? Según científicos soviéticos, Michael Bazin y Alexander Cherbakov, científicos de la extinta Academia de Ciencias de la Unión Soviética, intentaron resolver por qué la luna estaba supuestamente hueca y, en todo caso, cómo se mantenía en órbita con una composición así. Prácticamente imposible, ¿no? Naturalmente, no podría estar sucediendo esto. Su conclusión, publicada en el estudio titulado Is the Moon the Creation of the Alien Intelligence? Pues parece de una película de ciencia ficción. En realidad, nuestro astro es una nave creada por una raza de alienígenas mucho más inteligentes que nosotros y con tecnología más avanzada. En el interior del astro, los extraterrestres habían puesto todo tipo de combustibles, herramientas, equipos de observación e incluso podría haber algunos de estos seres inteligentes. Dentro de lo que son las teorías actuales de conspiración, se cree que la Luna es la nave extraterrestre con mayor avistamiento de toda nuestra historia. Ambos autores propusieron que hasta este momento solo se había propuesto que la vida alienígena se encontraría en las cortezas de los planetas, como la humanidad misma, aunque nunca que pudiera estar en su núcleo. No hay registro de cómo fue recibido dicho artículo en su momento, sin tomar en cuenta que por la Guerra Fría seguramente no llegó a todos los rincones del mundo, pero al día de hoy tenemos más evidencias de que no es viable esta idea. Bueno, pues aún así la teoría de que la Luna es en realidad una nave extraterrestre ha generado gran popularidad recientemente, como lo venía comentando, dentro de lo que son las teorías conspirativas actuales, entre grupos conspiracionistas y negacionistas. Con respecto a por qué el sismo lunar dura tanto, pues los científicos ahora tienen varias teorías.
Una de ellas es que al no tener nada de agua que amortigüe los movimientos del planeta, estos son mucho más largos que como los conocemos en la Tierra. Seguimos porque dentro de lo que son los misterios sin resolver de toda nuestra historia, de toda la humanidad, también en su programa Tú Tienes Miedo, hablando de cosas actuales, como lo que son las teorías conspirativas, pues mucha atención con la siguiente imagen. Adelante, Mish. Pues no me lo va a creer usted, le pido una disculpa, pero esto que usted está viendo en pantalla, muy seguramente no es una foto, no es una imagen, no es una foto real, discúlpeme, de nuestro planeta Tierra, Es una imagen hecha por computadora. Hay solo una foto real de la Tierra, pero hecha en una maqueta pintada. No existe ninguna foto hasta este año 2024 real, ni un video real de nuestro planeta Tierra. 2024, ¿y cómo va a pasar usted a creer que no exista una sola foto real de nuestra bola Tierra, que así nos la hicieron creer desde pequeños, ¿no lo cree? Todo lo que vemos son imágenes generadas por computadora o CGI, hechas por la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA. Lo gracioso de todo esto es que ellos admitieron haber falsificado estas imágenes. Y bueno, pues ya lo hemos comentado aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo. Bueno, hay muchas teorías, sin embargo, bueno, pues aquí la mayoría del staff, y incluyendo un servidor, pues somos terraplanistas, Y todas estas imágenes, la del lado izquierdo, la conocemos como el Blue Marble, del lado derecho tenemos todas las imágenes que nos han estado mostrando durante décadas, obviamente mostradas por la NASA, pues todas son CGI, Vean la del lado izquierdo, qué extraña. Pues se nota muy caricaturesca, ¿no lo cree? Entonces, hasta el momento, realmente, aparentemente, dentro de lo que es la teoría de conspiración, no existe una foto real del planeta Tierra, para todos los que piensan que el planeta Tierra es una esfera, y desgraciadamente, por lo que creemos la cúpula de la Tierra plana, pues tampoco tenemos imágenes de nuestro planeta, el planeta Tierra, pues para todos los que creemos que es plana, ¿no? Entonces, muy interesante, porque pues no existe una foto real del planeta Tierra siendo una esfera, un globo, ni tampoco de la Tierra plana, porque no se puede salir de esta granja humana. Vámonos con la siguiente. Pues vámonos con más misterios. Estamos mostrando fotografías, historias, leyendas inéditas. Esta noche su programa Tú Tienes Miedo. Bueno, en 1934, en la remota región de Mayoquevi, en Chad, específicamente Fianga, este lugar pacífico fue sacudido por un acontecimiento extraordinario. Ghost Freeman, un explorador y antropólogo inglés, conocido por sus audaces viajes, se aventuró a esta región inexplorada, atraída por los misterios y leyendas locales. Freeman escuchó hablar de historias extrañas entre la gente de Fianga. Se dijo que lejos del pueblo, en un bosque abierto, vivía un hombre con aldeanos y este hombre tenía cuernos en la cabeza. Curioso y escéptico, Freeman decidió hacer su propia investigación. Al llegar a Fianga, comenzó a ganarse la confianza de los aldeanos. Sus habilidades lingüísticas y respeto por las costumbres locales le permitieron conectarse con los jefes de la aldea. Después de varios días de discusiones y reflexiones, finalmente recibió información sobre el hombre del cuerno. Sus padres lo llamaron Yambia Bate, que significa misterioso en el idioma local. Acompañado por algunos guías locales, Freeman sale en busca de Nyamba Babiate. Caminaron durante horas a través del bosque abierto, en senderos estrechamente visibles. De repente notan casas de barro aisladas. Frente a la cabaña había un hombre alto, imponente, con cuernos totalmente reales, sobresaliendo de su cráneo, que ahí tenemos una fotografía real de este caso. Entonces, no solamente es una historia, una leyenda, sino que tenemos una foto real de esta persona
físicamente existe, físicamente es una persona muy, muy alta, muy imponente, y que realmente tiene cráneos que le salen, perdón, tiene cuernos, discúlpeme, que le salen de su cráneo. Freeman estaba sorprendido, se acercó cuidadosamente al hombre y saludó, presentándose y explicando el motivo de su visita, primero cauteloso. Jambia golpea, luego acepta discutir con el investigador, contó su historia en una voz sobria y tranquila. Jambia Bate siempre ha vivido aislado, prohibido de su propia familia y aldeanos debido a su apariencia física y única. Comenzó a crecerle cuernos cuando era niño, un fenómeno inexplicable que le trajo miedo y respeto. A pesar de su aislamiento, Jambia Bate ha adquirido gran sabiduría y un profundo conocimiento de la naturaleza y los métodos tradicionales de curación. Freeman pasó varios días con Jambia Bate, estudiando sus prácticas y tratando de entender el origen de sus cuernos. Tomó notas detalladas, fotografió al hombre y recogió muestras para su análisis. Su encuentro se convirtió en una leyenda entre los aldeanos, reforzando el misterioso aura de Jambia golpeado. En Inglaterra, Freeman publicó un artículo sobre el descubrimiento de Fianga, que atrajo la atención de la comunidad científica. Los cuernos de Jambia Bate siguieron siendo un misterio, pero la historia de este extraordinario hombre ha fascinado y ha cautivado a mentes curiosas de todo el mundo, y en Fianga, Jambia Bate se convirtió en una figura icónica, un símbolo de resistencia y singularidad del espíritu humano. Vámonos con la siguiente. El siguiente misterio es contrato para la venta del alma de Hitler. El contrato de Hitler es una de las piezas expuestas relativamente recientemente en el Museo de Lucifer del Vaticano. Además, expertos italianos y alemanes confirman unánimemente la autenticidad de este documento. El tratado en sí fue encontrado después del final de la Segunda Guerra Mundial en una casa incendiada. El hecho de la firma del tratado se remonta al 30 de abril de 1932, fecha del documento, además, en la cual la firma de Hitler también es auténtica, lo que ha sido confirmado por numerosos exámenes grafológicos. Según los términos del contrato, el diablo le da a Hitler poder sobre el mundo durante 13 años, después de lo cual este debe entregarle su alma. A juzgar por el momento de la firma del tratado y el suicidio de Hitler el 30 de abril de 1945, los hechos presentados, aparentemente, ¿qué cree usted?, son ciertos. ¿Jesús era un extraterrestre? Se decía que su alma era tan pura como la de un cetáceo, compartiendo similitud con el dios Oanes o Wana, de origen sumerio, mitad pez, el cual tenía influencias sobre el agua y sabiduría de otras galaxias. Antes todo parecía un milagro, ahora tenemos un nombre para cada cosa. Jesús poseía un poder mental llamado hidroquinesis. Si la telequinesis es mover cosas con la mente sin tocarlas, pues la hidroquinesis es con agua. Convirtió el agua en vino, caminaba sobre el agua y le transmitía esto a Moisés para que abriese el mar. Así que no toda la Biblia es una farsa. Él mismo admite que no es de aquí. También ya nos venía manejando lo que es el Reiki, sanar a través de la palabra o de las manos. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Que los religiosos se hacen los ciegos cuando aparecen este tipo de pinturas renacentistas muy específicas. Y ahí lo tenemos en pantalla, Y no son ángeles caídos. Esto no tiene forma de demonio, ni fueron expulsados de ningún lado. La evidencia está frente a nosotros, solo es cuestión de que la volteemos a ver. El libro de Enoc, por su parte, es una pieza clave. En Etiopía, este libro sigue siendo parte de la Biblia, donde relata cómo él fue llevado a los cielos. Incluso Ezequiel fue omitido cuando él dice que se lo llevaron en carruajes de fuego, ruedas adentro de más ruedas. Obviamente en ese entonces no tenían el vocabulario para describir lo que era una nave extraterrestre. ¿Realmente creen que nos han dicho la verdad? ¿Ustedes creen que por eso el Vaticano tenga ponga mucha atención, información muy delicada? Vámonos tantito para atrás.
¿Realmente creen que nos han dicho la verdad? ¿Ustedes creen que por eso el Vaticano tenga más de 50 kilómetros de bibliotecas escondidas con información muy delicada, donde guardan archivos y grutas con más de 100,000 volúmenes? No todo fue quemado en la Inquisición, ¿no lo cree? Se quedaron con lo que más les convenía. A nosotros también nos robaron conocimiento, nos mataron para callarnos y someternos. El mensaje de Jesús era tan avanzado, tan grande, que no lo pudieron entender y por eso terminó así. Pudo haber venido del Sirio, de las Pléyades, no lo sabemos, pero una cosa sí lo sabemos. Una cosa sí sabemos de nuestro Señor Jesucristo. Él no era normal. Y vámonos, porque vámonos con el siguiente misterio. Bueno, pues a través de la historia, el número 33 ha sido un enigma. Pues para los ocultistas y las sociedades secretas, como los masones, el número 33 es muy importante. De hecho, también se trata de un número mágico que ha aparecido en los eventos más oscuros e importantes de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta la era moderna. Por su parte, Elizabeth von Bauren afirmó, afirmó que en la numerología espiritual, los números 11, 22 y 33 son los denominados números maestros, siendo el número 33 el más alto en la escala. Este número representa la edad de la maestría, la iniciación de Jesús, su muerte, resurrección y ascensión. Aparte de otros detalles esotéricos, el 33 simboliza el grado alto de conciencia espiritual por parte del ser humano. Asimismo, algunos teóricos en conspiración sugieren que los Illuminati controlan la Organización de las Naciones Unidas, haciendo referencia a la bandera de la ONU, donde se observa claramente un globo terráqueo o una tierra plana, dividido en 33 secciones, rodeado de ramas de olivo. Discúlpeme, quiero pedir una disculpa, estamos un poquito enfermos de salud, sin embargo, pues decidimos hacer el programa, Entonces, una disculpa de antemano, continuamos. De la misma manera, uno de los acontecimientos más importantes en el tema OVNI es el ocurrido en 1947 en Roswell, Nuevo México, cuando supuestamente se estrelló una nave extraterrestre en el paralelo 33, e incluso también en Disneylandia. Por supuesto, pues está ubicado a lo largo del paralelo 33, donde algunos mantienen que se trata de una zona con un gran poder energético. Pues en el interior del complejo está el Club 33. ¿Había escuchado de él? Sí, el Club de los Ricos, y el único lugar en Disneylandia donde puedes pedir una bebida con alcohol. Qué extraño, ¿no? Finalmente, estos son algunos de los paralelismos sobre el número 33 que muchos creerán que se trata de una pura coincidencia, pero la realidad es que todo esto que le estoy contando es mucho más oscura que simples coincidencias. Oiga, ¿qué le está pareciendo el programa? ¿Usted qué opina, Recuerde que aquí en su programa Tú Tienes Miedo, aquí no se trata de convencer a nadie, Al final usted tiene la última palabra. Pues vamos a cerrar fuerte. Se recomienda discreción, tenga mucho cuidado si hay pequeños ahí a un costado suyo o personas de edad avanzada, ya que los temas con los cuales vamos a cerrar su programa Y Tú Tienes Miedo, ya estamos en la recta final del programa, bueno, vamos a tratar de indagar dentro de lo que son los misterios de nuestra humanidad con temas fuertes, Así es que se recomienda discreción. Continuamos, adelante, Miss, claro que sí. Pues vámonos con la verdadera historia del exorcismo de Emily Rose, la versión real sobre el calvario que sufrió la joven alemana Anneliese Michel en los años 70. Anneliese Michel pues era una joven común y corriente, un poco retraída, parte de una familia profundamente católica en Leifling, Alemania. Sus padres, ella y sus 3 hermanas iban a misa todos los días. Cuando tenía 16 años empezó a convulsionar de la nada y se le diagnosticó epilepsia. Presentó además un cuadro de depresión profunda y la hospitalización. A los 20 años ya no toleraba ver objetos religiosos y había comenzado a escuchar voces. Anneliese y su familia estaban convencidos de que tenía un demonio dentro. Estaban tan convencidos que se negaron a continuar con los medicamentos indicados en el hospital y comenzaron a buscar ayuda en la iglesia. Los primeros hombres de fe que recibieron a las familias apuntaron
pues que muy seguramente era un caso médico, no religioso. Pero los Mitchell ya habían decidido qué le pasaba a Annalise. Finalmente encontraron en los sacerdotes Ernest Alt y Arnold Raines palabras de apoyo y los exorcismos comenzaron. Bueno, pues durante las sesiones la joven era encadenada a una silla y no podía comer, beber o dormir. Algunos de los demonios que estos sacerdotes identificaron en la joven, pues no me lo va a creer usted, pero fueron Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Hitler y Nero. Uno de los casos más impactantes e importantes del exorcismo de toda nuestra historia. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Annalise no dio más, tenía neumonía, se había roto 2 ligamentos en la rodilla, pero la autopsia reveló que la causa de la muerte fue malnutrición y deshidratación. Cabe destacar que cuando murió tenía 23 años y pesaba solamente 30 kilos. El caso abrió un fiero debate sobre la libertad religiosa en Alemania y los derechos paternales. Pues ¿cuándo es demasiado? ¿Cuándo realmente debe intervenir el Estado? Los sacerdotes y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia, pero los padres no recibieron castigo porque ya habían sufrido lo suficiente, y los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional. Los Mitchell dieron una entrevista actual en el año 2005 y revelaron que genuinamente hasta el día de hoy piensan que su hija realmente estaba poseída por un demonio. Creen que al morir, esta se liberó. Pues vámonos con la siguiente. Las masas amorfas gelatinosas que llovieron en el cielo de Oakville, Washington, 6 veces en un lapso de 3 semanas, no solo se sabía de dónde venían o qué eran, sino que se descubrió que compartían un ADN similar al de los seres humanos. Varias personas de la ciudad que habían estado en contacto con ellas dijeron que se sintieron mal un par de horas después. El Departamento del Estado de Washington tomó todas las muestras conocidas y de alguna manera, extrañamente, como siempre pasa, ¿no?, se les extravió. Dentro de lo que es la actualización de este caso, las masas contenían glóbulos blancos similares a los de los humanos, no ADN similar. Además, muchos consumen las historias sobre misterio y maldad, teorías conspirativas, pues que les permite ver el lado inquietante de la experiencia humana desde la comodidad de sus hogares, tanto si su vida es demasiado aburrida como si pretenden estar preparados para lo peor. Hilos como este le permiten a las personas consumir relatos terroríficos sin correr ningún riesgo. Bueno, dentro de lo que son algunos usuarios de la plataforma TikTok, pues está de acuerdo con esto. Estos misterios, no leyendas urbanas, son una confrontación con cosas oscuras e incómodas, pero en un espacio seguro, añadió. Sin embargo, nos lleva a preguntarnos por qué los extraños misterios sin resolver captan y dominan nuestra atención. Simplemente aprendemos que no tenemos control sobre las cosas que ocurren y que el mundo puede ser un lugar oscuro, nos comentó. Es espeluznante pensar en ello, pero es la verdad. Puede pasar cualquier cosa en cualquier parte del planeta, en algún momento, y tenemos que afrontarlo. La bomba atómica perdida frente a las costas de los Estados Unidos, de la que el gobierno estadounidense dijo que no había que preocuparse en los años 50 e intentó encubrirla, fue arrojada al océano en un accidente de aviación y sigue perdida hasta el día de hoy. ¿Sí lo puedo comentar, Mish? Es muy fuerte esto, es muy delicado. ¿Sí? Adelante, ok. Bueno, pues increíble. Era 100 veces más potente que la bomba que se lanzó en Japón. Bueno, tenemos, a veces en algún momento hacemos una pausa. Yo leo las historias y todo eso. Nos documentamos bien. Sin embargo, tengo que tener mucho cuidado cómo me expreso, ya que el algoritmo de las plataformas de streaming como Facebook y YouTube, bueno, pues nos pueden tumbar el video. Entonces, tenemos que pedir permiso a la producción para poder expresarnos de manera correcta. Y una disculpa de antemano. Vámonos con la siguiente. Bueno, ¿quieres saber sobre Cicada 3301? Básicamente en 2012 se publicó una imagen
en 4chan que decía: estamos tratando de encontrar individuos inteligentes para nuestra organización. Si tienes lo que se necesita, la primera pista está en esta imagen. Y aquí la tenemos en pantalla, ¿eh? Discúlpeme. Bueno, para usted, quiero que me comente toda la gente que nos sigue en la transmisión aquí en Facebook, en la página de Borrachos, y toda la gente que está viendo este programa en nuestro canal de YouTube, El Mundo de Angelito. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, El Mundo de Angelito, para que disfrute de todos los programas de Tú Tienes Miedo. Toda la gente, coménteme en este video, no importa si está viendo la repetición. Pues, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando ve esta imagen? Porque alguien la publicitó, hizo pública esta imagen a nivel mundial. Pues estaban tratando de encontrar gente muy inteligente para su organización. La primera pista se encontraba en esta imagen, que obviamente era un rompecabezas increíblemente elaborado. Y resolver este rompecabezas llevaba a otro rompecabezas, y a otro, y a otro, y a otro. Estos rompecabezas terminaron por todo el mundo en muchas formas diferentes que incluyen internet, teléfonos, música original, CDs, Linux, pues Windows de arranque, imágenes digitales, anuncios físicos de papel y páginas de libros crípticos, inéditos y escritos en runas. Increíble, ¿eh? Entonces, toda la gente, como le comento, pues aquí pónganos, aquí escríbanos, ¿qué es lo primero que ve en esta imagen? Muy seguramente usted podría pertenecer a esa organización. Continuamos. Un esqueleto de aproximadamente 6 pulgadas de largo fue descubierto en el desierto de Atacama, en Chile, hace 12 años. Pero no era extraterrestre. Estudios de la Universidad de Stanford han revelado que el esqueleto es, de hecho, un humanoide mutado. Pues, ¿cuántas veces no hemos sabido, no hemos escuchado ahí a lo lejos acerca del ser de Atacama? Entonces, estudios actuales han descubierto que aparentemente pues no es realmente un ser extraterrestre, un ser que venga de las Pléyades de otra galaxia, sino que es más que nada como un experimento genético. Se incluyó ahí ADN humano, increíble historia del ser de Atacama en Chile. El misterio de la Ouija, su nacimiento como juguete y su supuesta maldición, pues vamos a indagar, ¿eh? Hace 132 años, el inventor Elijah Bond la patentaba en Estados Unidos. Corría el 28 de mayo de 1890, cuando el inventor Elijah Bond decidió que tenía que hacer algo por su futuro económico. Por eso fue hasta la oficina de patentes para registrar un nuevo juguete, un nuevo invento. Esa misma jornada, Estados Unidos le otorgó la patente de la tabla Ouija, un juego de mesa que había cobrado fama en las sesiones de espiritismo y parapsicólogos durante aquellos años. ¿Cuál era su función? Los especialistas en ciencias ocultas la utilizaban, y algunos la siguen utilizando, para aparentemente comunicarse con los espíritus e invocados en diversas sesiones. Los más famosos eran Teresa Moffitt y Charles W. Kennard, los fundadores de la primera empresa fabricante de la tabla. En la segunda mitad del siglo XIX, las ciencias ocultas eran el deleite de las clases altas. Las damas y los caballeros adoraban pagarle a los especialistas para conversar con sus seres queridos, antepasados, personas que habían partido de este plano, y pues obviamente develar secretos familiares o simplemente comunicarse con los muertos en medio de rondas de té o café. Esa explosión por el ocultismo hizo ricos a varios, y Bond vio en las tablas un negocio redondo, aunque claro, no era un invento suyo. Un par de años antes, un francés llamado Planchet había diseñado un innovador modelo donde las respuestas eran escritas por un medium con una pluma con tinta. Cuando el negocio de las patentes se hizo realidad, Bond divisó una oportunidad. Masón desde hace años y veterano de la guerra de sucesión, pues siempre buscaba buenos negocios. Así fue que en medio del éxtasis por la comunicación con los espíritus, presentó la primera patente de la Ouija el 28 de mayo de 1890, hace 132 años, y pues a pesar del paso de los años, la tabla cobró fama a mediados y finales del siglo XX, gracias a las películas, casi siempre de terror, en la que jovencitos usaban la tabla para desatar la ira del inframundo, entidades de bajo astral y todo tipo de entidades malignas. ¿Cómo se usa dicha tabla? La Ouija tiene un alfabeto, un sí y un no, numerosos y hasta vastos
números, hasta un adiós, a partir de las preguntas de todos los presentes en la sesión, que deben tocar el puntero que se mueve y brinda las respuestas. Lo más llamativo de la patente es que la tabla fue registrada como juguete y así se mantiene hasta la actualidad. Entonces, hasta este año 2024, la patente sigue denotando, demostrando que eso realmente es un juguete. Así fue comercializada en casi todos los países del mundo, a excepción de algunas naciones de Europa que la prohibieron para los niños. Cuando Bond murió en el año de 1921, la marca pasó a manos del empresario William Fult, que quintuplicó las ganancias gracias a la tabla durante 6 años. Gozó de las ganancias de la Ouija gracias a una visión mucho más comercial que la de Bond y también porque la vendía junto a las mesas de billar. Pero la suerte le duró poco, porque hay una maldición, ¿eh? En 1927 se cayó del techo de su fábrica y murió minutos después por los golpes. Así comenzó la supuesta maldición de las tablas. A partir de ese año, la empresa Parker Brothers se hizo cargo de la tabla. Después pasó a manos de la multinacional Hasbro, que aún la posee entre sus productos, junto a otros famosos como el Monopoly y el Twister y muchos más. Hace 5 años, Hasbro vivió una polémica tras sacar a la venta una Ouija para nenas. Ya lo comentamos en uno de sus programas, Si tú tienes miedo, sacaron una Ouija rosa, una Ouija para niñas. Pues, ¿cuál fue el detalle? Era rosa, y eso no le gustó a la mayoría de la gente. Hace algunos años, los descendientes de Bond le hicieron un homenaje al primero que patentó la tabla. Tras casi un siglo perdida, la tumba del empresario fue ubicada en el Greenmount Cemetery de Baltimore, y así fue que en la parte trasera, diseñaron un tablero de Ouija. La leyenda dice que varios intentaron contactar con el famoso empresario. La pregunta es, ¿cómo funciona la Ouija? La ciencia intentó revelar el secreto y al parecer lo logró. Según los científicos, la causa del movimiento del puntero de la tabla es causado por el inconsciente de los participantes. En psicología fue denominado como efecto ideomotor. Dicho efecto hace que una persona haga movimientos de manera automática y sin quererlo, respondiendo a ideas o emociones del momento. De esa manera, si la mayoría cree en la comunicación a través del tablero, se logrará un autoengaño y los movimientos serán de una manera subconsciente por la mayoría y el resto los seguirá. Para otros simplemente es realmente la comunicación con el más allá. Oiga, pues ¿cómo se la pasó, eh? Pues hoy quisimos traerle este tema tan interesante, los misterios sin resolver de toda nuestra historia, los más importantes, los más conocidos, los cuales con lo que la gente siempre tiene dudas, ¿no? Obviamente pasa el tiempo, pasan los años, existen teorías conspirativas y pues seguirán habiendo más misterios en nuestro planeta Tierra. Pues muchas gracias a toda la gente que siempre nos apoya, que comparte la transmisión. Ya para despedirnos, pues saludos muy especiales a toda la gente de la Unión Americana. Mucha gente en Estados Unidos nos ve. Muchas gracias por su preferencia. Saludos muy especiales a toda la gente de toda el área metropolitana de Monterrey. Todos los bellos estados de nuestra República Mexicana, pues cada vez pues hemos entrado en el gusto de la gente, cada vez nos ve más gente, inclusive hay gente de Centro y Sudamérica también que ven el programa. Muchas gracias. Y ya para despedirnos, si usted, como le comentaba durante el programa, si usted cuenta con una fotografía, un video de un ovni, de un fantasma, si sabe alguna historia, una leyenda de terror, mándenos un inbox en este instante aquí a la página de Borrachos FC. ¿Para qué? Para que más adelante en alguno de sus programas de Tú Tienes Miedo mostremos su material, obviamente lo mencionamos, obviamente le mandamos saludos. Muchas gracias por su preferencia, ¿eh? Suscríbase a nuestro canal en YouTube, nos encuentra como El Mundo de Angelito. Hay mucha gente que le gusta ver el programa en su Smart TV, entonces ahí en nuestro canal en YouTube nos encuentra como El Mundo de Angelito. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita de notificaciones para que cada que estemos transmitiendo en vivo le pite el celular, le pite la tablet y así esté al pendiente de todos los programas de Y Tú Tienes Miedo. Y ya estamos listos para despedirnos, ya estamos listos. Muchas gracias a todos. Y recuerde algo muy importante. Hay que seguir al conejo blanco para accesar a unas nuevas realidades.